Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Vivimos una hora de la historia en la que el mundo parece perder su centro moral. Las naciones que durante décadas sostuvieron el equilibrio del orden liberal occidental se ven hoy exhaustas, inseguras y divididas. La cobarde invasión rusa a Ucrania, además de ser una guerra cruel e injusta, rompió los diques del respeto internacional. Moscú, movida por su nostalgia imperial y la locura de su autócrata, ha recordado al planeta que el mal, cuando se tolera, se siente legitimado para avanzar. Mientras tanto, en Oriente Medio, la tragedia se repite en ciclos sangrientos. La barbarie del terrorismo ha convertido a esa tierra en símbolo de la incapacidad humana para aprender del pasado. Allí, la vida se ha vuelto rehén de fanatismos y la razón un lujo olvidado. En Asia, la China autoritaria extiende sus tentáculos más allá del Mar del Sur. Su ambición con Taiwán y su estrategia silenciosa de control económico y tecnológico demuestran que el comunismo del siglo XXI no tiene límites. A su lado, Irán, con su vocación irredenta por el caos, mantiene vivo el fuego del odio y la inestabilidad, financiando la violencia y amenazando al mundo libre con su fanatismo teocrático. Todo ello ocurre mientras Occidente, ese que alguna vez creyó en la supremacía moral de la libertad, la razón y la democracia, se hunde en el letargo de la contradicción. Europa se divide entre su culpa histórica y su miedo al futuro. Estados Unidos, distraído por su política interna y sus luchas ideológicas, ha perdido el liderazgo que alguna vez iluminó al planeta. Y en esta confusión global emerge otro poder, la inteligencia artificial, prodigio y peligro a la vez, creación sublime de la mente humana, pero amenaza cierta si cae en manos sin escrúpulos. En medio de esta tormenta global, América Latina lucha por vencer al populismo autoritario que ha intoxicado la política. Argentina, Ecuador y Chile están volviendo al orden liberal. Le seguirá Colombia el año entrante y luego tocará rescatar a México y a Brasil. Frente a los imperios del miedo y del engaño, el mundo libre necesita reencontrarse con su alma y América Latina, lejos de seguir siendo un continente condenado a soñar con lo que pudo ser y no fue, merece encontrar ya la frontera del desarrollo, ese lugar al que solo se llega por el camino de la democracia, la justicia y la libertad. El mundo de posibilidades y democracias en construcción que heredamos después de la Guerra Fría se vino abajo. Lo sustituyó una era marcada por la competencia abierta entre potencias que no respetan reglas ni límites. Occidente enfrenta hoy amenazas simultáneas desde Europa del Este, el Indo-Pacífico y el Medio Oriente. Sus adversarios prueban hasta dónde pueden avanzar sin enfrentar una respuesta decisiva. En este contexto global, América Latina seguirá atrapada en el tiempo con formidables amenazas de perder los escasos avances logrados, mientras sigan dominando personas como Sheinbaum en México, Lula en Brasil o Petro en Colombia, entre otros, capitostes del populista y autoritario Grupo de Puebla y cómplices de dictaduras y cárteles. El caso global más dramático sigue siendo Ucrania. En junio de 2026 la guerra habrá durado más que la Primera Guerra Mundial. Y aún así, Rusia no sabe cómo ganar. Su gran ofensiva de 2025 terminó en fracaso. No logró tomar ni una sola ciudad importante. El asesino del Kremlin ha logrado invadir menos del 1% del territorio ucraniano desde 2022, pero ha pagado un precio brutal. Más de 1 millón de bajas, de las cuales 500,000 serían muertes. 5 rusos caen por cada ucraniano. Incapaz de imponerse en el campo de batalla, Putin ha buscado castigar a Europa mediante lo que llaman provocaciones de zona gris volando drones sobre Polonia, Alemania y Dinamarca,
con sabotajes a infraestructura civil y ciberataques constantes. Su objetivo es desgastar la unidad occidental para que Ucrania quede aislada. Pero el plan tiene grietas. Las sanciones recientes de Estados Unidos están golpeando la economía rusa más de lo previsto. China frenó compras de petróleo, India redujo las suyas, y los ataques ucranianos han dañado cerca del 40% de la capacidad de refinación rusa. La guerra económica empieza a equilibrar una batalla que parecía infinita. Del otro lado del mundo, China acelera su presión sobre Taiwán. No necesita disparar un solo tiro para amenazarla, pues le basta con abrumarla. Pekín practica ejercicios que simulan bloqueos. En 2025, Xi envió cifras récord de aviones y barcos a cruzar la línea media del estrecho, que durante décadas funcionó como una frontera tácita. Su objetivo es convertir ese hostigamiento en la nueva normalidad, de modo que un bloqueo real sea cuestión de horas, no de semanas. Incluso los cables submarinos que conectan a Taiwán con el mundo, su sistema nervioso digital, han sufrido daños misteriosos más de 10 veces desde 2023. Mientras tanto, la relación con Estados Unidos vive su momento más incierto. Washington pidió a Taipei cuadriplicar su gasto militar, elevó los aranceles y retrasó ventas de armas. Por eso, Taiwán busca opciones y estrecha vínculos con Europa, incrementa su presupuesto de defensa y acelera la producción de drones y misiles que hagan demasiado costosa cualquier agresión china. En Medio Oriente, la tensión se mantiene en un equilibrio precario. Gaza sigue cubierta de ruinas y de más de 7,000 toneladas de explosivos sin detonar, la mayor concentración del mundo. Jamás no se ha desarmado. Israel controla amplias zonas y la reconstrucción no empieza. Irán, debilitado pero no derrotado, conserva milicias activas en toda la región, y las monarquías árabes dudan de la capacidad estadounidense para contener una nueva escalada. En cada frente hay un mismo patrón: la erosión del orden occidental y el ascenso de potencias dispuestas a desafiarlo. Un mundo más peligroso tomó su lugar. Un mundo donde la fuerza intenta decidir. En este contexto global, desterrar, capturar o liquidar a la cúpula de la narcodictadura terrorista de Caracas sería un alivio y un motivo de esperanza para la democracia y la libertad en el hemisferio occidental. Vivimos un tiempo convulso. Las viejas certezas del mundo se desmoronan y la paz que creímos conquistada vuelve a estar en entredicho. Desde Ucrania hasta Gaza, desde Taiwán hasta Teherán, de Washington a Caracas, el planeta parece un tablero donde la política se juega con pólvora, algoritmos y ambiciones. La geopolítica ha vuelto a hablar el lenguaje de la fuerza. Y mientras las potencias se miden en guerras, sanciones y tecnología, el liderazgo moral de Occidente se debilita. Estados Unidos y Europa se miran al espejo con dudas y el resto del mundo intenta redefinir su papel entre la razón, el miedo y la oportunidad. Para conversar sobre estos conflictos, sus motivaciones y las consecuencias si el mundo no encuentra pronto el camino del diálogo, la prudencia y la razón, tengo el privilegio de presentarles a Óscar Vara, doctor en teoría económica, catedrático universitario y escritor. Fundó el canal de YouTube Geopolinómicos, que les recomiendo, desde donde analiza la geopolítica en clave económica y ayuda a su audiencia a comprender la historia y la importancia de las instituciones que facilitan la convivencia. Doctor Vara, bienvenido a Razón de Estado. Si tuvieras que describir el estado actual del mundo en una frase, ¿cuál sería? Bueno, pues que la fuerza ha vuelto, que la fuerza vuelve a ser el criterio con el que las potencias quieren determinar sus intereses y sobre todo imponerse a los intereses de los demás. ¿Qué factores estructurales explican el resurgimiento de la guerra como instrumento político en pleno siglo XXI? ¿Qué está detrás de esta nueva ola de conflictos? ¿Son razones históricas, geopolíticas o simplemente humanas?
Yo creo que una cosa que ha ayudado mucho, lamentablemente, ha sido la globalización. La globalización, que es algo muy positivo, que ha sacado de la pobreza a cientos de millones de personas, ha dado también poder económico y, por lo tanto, militar, no solamente a nuevos competidores en términos de potencias de los Estados Unidos, sino a potencias intermedias. Ya. Y por eso estamos viendo resurgir conflictos aquí y allá que tratan de resolver antiguos problemas, antiguos, por ejemplo, las delimitaciones territoriales de los antiguos imperios, pues en muchos sitios del mundo. Lo hemos visto entre Azerbaiyán y Armenia, lo hemos visto y lo seguiremos viendo entre Camboya y Tailandia, y lo vamos a ver también entre las grandes potencias. Es cierto que el gran comienzo de todo esto fue la invasión rusa de Ucrania. El momento en que una gran potencia decide hacerlo es como una especie de espaldarazo a que todos los demás piensen que ellos también pueden. Hablando de lo que vivimos de este lado del Atlántico y analizado desde los ojos con que tú lo ves, que son, yo diría, con un nivel de objetividad y análisis desde la distancia, después de semanas desplegando destructores, marines, submarinos, nucleares y señalando al Cartel de los Soles como organización terrorista, que lo es en Venezuela, Trump anunció que Maduro quiere hablar. ¿Saca Trump a Maduro y su banda criminal? ¿Cómo y cuándo termina la pesadilla chavista para el pueblo venezolano? Bueno, es que la jugada de Donald Trump realmente todavía no tenemos todos los elementos en la mano para poder juzgarla. Muchos se han ilusionado con la posibilidad de un ataque militar que descabezara el régimen de Maduro y que pudiera abrir paso a una transición democrática. Pero yo no creo que el despliegue, aunque es muy impresionante que tiene los Estados Unidos, tenga ese objetivo. Los expertos militares afirman que no es suficiente para asegurar una invasión terrestre y que, por lo tanto, habría que ser más precavidos. Quizá lo que está haciendo Donald Trump es algo que le hemos visto hacer en otras ocasiones. Dialogar con la fuerza. Oiga, yo quiero que hagamos una negociación y yo me presento en la negociación con todo este arsenal militar. Y desde ese punto de vista vamos a negociar cómo sale usted del régimen y cómo podemos iniciar una transición democrática. Yo quiero creer que es esto lo que está ocurriendo, porque lo otro me parece una alternativa muy peligrosa. Muy peligrosa, primero, para la legalidad internacional. Atacar un país de repente, con la excusa que se quiera, sin el apoyo del resto de la comunidad internacional, es en sí mismo peligroso. Peligroso para la estabilidad futura. Pero además es que no creo que fuera útil. Es decir, no creo que consiguiera su propósito. Sin embargo, si lo que está pretendiendo Donald Trump es hacer una transición desde dentro de Venezuela, quizá eso pueda funcionar, pero estamos a la espera de saber exactamente qué se está hablando y qué es lo que va a hacer Estados Unidos. Sí. Lo que todos tenemos claro es de que Venezuela, el pueblo venezolano, no solo merece ya, sino necesita ya recuperar su democracia y su libertad. Doctor Vara, América Latina no está en guerra, pero vive en crisis. ¿De qué tamaño es la oportunidad para Argentina, Ecuador, ahora Chile y de seguro Colombia en 2026 por intentar volver a los valores de la libertad y alejarse del populismo autoritario del Grupo de Puebla y el chavismo? ¿Son rescatables México y Brasil? Vamos a ver, yo creo que la oportunidad es muy seria y muy importante, pero también tiene que ir a la par el compromiso de la política de cada uno de esos países y también, ¿por qué no decirlo?, de sus élites. Las élites tienen que comprender que sus países merecen el progreso económico, el avance y las reformas. Y las reformas son generalmente el asunto. En Argentina estamos viendo una dinámica muy positiva en términos económicos, pero es cierto que se eligió a Milei porque la situación era desesperada. Yo creo que en otras circunstancias no se hubiera votado a Milei, se hubiera buscado pues lo que más o menos hemos tenido siempre, que es mantener status quo o volver otra vez a las políticas socialistas que tanto daño han hecho en términos económicos. Hace falta hacer reformas, reformas profundas, en el sentido en el que lo está haciendo, por ejemplo, el gobierno de Milei, con valentía. Yo creo que hay países que no lo necesitan tanto, Chile creo que no lo necesita tanto, pero veremos cuál es la labor que va a hacer José Antonio Cast, porque evidentemente creo que va a ser el presidente en segunda vuelta. Y el resto de los países de Hispanoamérica y Latinoamérica, yo creo que se van a ver mucho en el espejo de Argentina. El éxito de Argentina va a ser algo que se va a querer imitar. ¿Qué ocurrirá con México y con Brasil? Tenemos que tener en cuenta la idiosincrasia de cada uno de los países, extremadamente compleja. A mí me encantaría ver cómo esas raíces y ese espíritu de la libertad
prende especialmente en México. Porque, y esto lo digo, quizá no se debería decir así, pero muchas veces pienso que el espíritu de la hispanidad está más en México que está aquí en España. Ya mencionabas Ucrania. ¿Qué tan cerca o lejos estamos de una resolución que devuelva a Ucrania su soberanía y la tierra que le ha robado el tirano del Kremlin y a Europa estabilidad? Yo creo que lejos, yo creo que no podemos ser optimistas por varias razones. La primera es que Rusia, a menos que se desplome su economía de forma catastrófica, es cierto que tiene muchísimos problemas, pero todavía tiene mucho recorrido, teniendo en cuenta cómo es sociológicamente el país. Rusia yo creo que no se va a desplomar y va a seguir produciendo armamento y, bueno, pues presionando en los frentes. Pero como lo que estamos viendo, con muy poca eficiencia. Por otra parte, Ucrania depende de la ayuda exterior y esa ayuda exterior llega con cuentagotas, ya que Estados Unidos ha decidido retirarse y que Europa, en términos financieros, está en una situación peliaguda. Por ejemplo, veíamos antes de ayer a Emmanuel Macron reunirse con Zelensky y prometer 100 aviones Rafale, pero ¿quién los va a pagar? ¿Con qué fondos se van a pagar, teniendo en cuenta cómo están las cuentas públicas francesas? Entonces, yo creo que, o más bien me temo, que vamos a ver una prolongación del conflicto, que esto no se va a terminar fácilmente. Doctor Vara, en Medio Oriente los enfrentamientos parecen eternos. ¿Qué hace que este conflicto que estamos viviendo actualmente sea distinto a los anteriores y por qué es tan difícil imaginar la paz? Bueno, ahora mismo, tal y como ha aterrizado el plan de Donald Trump, yo creo que la cuestión está claramente en ver cómo Gaza puede evolucionar hacia lo que sería la raíz de un Estado palestino. Yo creo que este es el sueño que tienen los países árabes y por lo cual han presionado a Hamás, al grupo terrorista, para que aceptara el plan de paz. Pero claro, esto exige que Hamás se desarme o más bien que sea desarmada por una fuerza de estabilización en la cual van a estar los países árabes, que yo creo que es un perro al que hay que ponerle un collar muy delicado, y por otra parte que los líderes de Hamás desaparezcan. Pero también haría falta otra cosa, y es que en la Cisjordania los asentamientos de colonos se redujesen. Todas estas cuestiones son muy difíciles que pasen. El gobierno actual de Israel no parece querer esto segundo. Hamás no parece querer lo primero. Y por lo tanto, la situación es claramente inestable y explosiva. ¿Qué más nos gustaría a todos? Que toda esa región se pacificara y que los negocios y los tratos que el comercio pacíficamente suele producir, pues se impusieran. Y que el progreso y, bueno, y la cordialidad se impusiera. Ya veremos, pero está difícil. Y hablando de Asia, doctor Vara, China avanza con prisa imperial. ¿Debemos ver sus movimientos como parte de una estrategia de control global o de una legítima ambición nacional? China obviamente está llamada a ser una potencia, es una potencia y va a seguir siendo una potencia, incluso con su declive demográfico que va a ser muy intenso. Pero por otra parte, lo que no pueden el resto de los países es permitir que China se imponga como potencia hegemónica en esa región y expulse a los demás o impida que los demás podamos tener negocios con todos esos países y relaciones con todos esos países. Visto que los Estados Unidos ahora mismo pueden liberar recursos tanto de Europa como de Oriente Próximo y dedicarlos a este objetivo, a que China no se imponga en el sudeste asiático, es por lo que estamos viendo crecientes tensiones en toda esa región. Tensiones en el mar del sur de la China, pero también las que estamos viendo recientemente entre China y Japón, a cuenta de, bueno, pues unos archipiélagos que China pretende que sean suyos, pero que los acuerdos después de la Segunda Guerra Mundial adjudicaron a Japón. Estamos hablando incluso de Okinawa. O sea, no estamos hablando de 4 islotes desconocidos de nombres que unos llaman de una forma y otros de otra. Así que China efectivamente está volviéndose cada vez más asertiva, como se suele decir, porque también no le queda más remedio, pero por otra parte los demás también tenemos que hacerlo. ¿Por qué no nos queda más remedio? ¿Hasta qué punto la debilidad del liderazgo en Estados Unidos y Europa ha contribuido al desorden actual? Yo creo que en medida muy importante. El momento en que se rompe la unidad de acción en el bloque atlántico, está claro que es aprovechado por todo el mundo para volver a los, ¿cómo decirlo?, a los vicios de las autocracias, que es la imposición.
Y esa falta de colaboración es muy clara. En el caso de Europa es una debilidad en todos los sentidos, no solamente demográfica o económica, sino de criterio, como decías tú antes. No se tiene claro cuál es el objetivo de la cultura europea y qué hay que defender, cuando estuvo muy claro durante muchísimo tiempo. Y además no se quieren poner los medios para que Europa sea también decisiva en términos de la defensa de esos valores. Y yo creo que eso es también desubica a los Estados Unidos. Quizá lo que ha hecho Donald Trump nos ayude a los europeos a encontrar el buen camino, pero por ahora yo no lo veo. Doctor Vara, a pesar de este panorama tan complejo, desde tu perspectiva, ¿existen oportunidades? ¿Podría este caos global servir para reinventar el orden internacional? Bueno, obviamente estamos viviendo también una crisis de transición. Ahora vamos a ir a un mundo en el que las potencias intermedias van a existir, va a haber que conversar con ellas y va a haber que llegar a muchos más acuerdos. Por lo tanto, la diplomacia va a tener mucha más importancia. Y eso va a transformar también, por ejemplo, los foros internacionales. Las Naciones Unidas, a mí no me extrañaría, y de hecho lo preveo, que van a adquirir mayor importancia. Van a ser foros cada vez más importantes. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tendrá que transformarse e introducir a nuevos socios. De tal forma que los vetos van a tener que ser mucho más matizados. Por ejemplo, lo hemos visto recientemente en la aprobación del plan de Donald Trump. China y Rusia al principio pensaban en votar negativo y vetarlo, y sin embargo al final se han abstenido porque las potencias intermedias árabes han presionado. Es verdad que va a haber mucha inestabilidad, pero sí, yo entiendo que puede ser bueno, puede ser favorecedor en el sentido de que todos tengamos una palabra, una voz dentro de los foros internacionales, de tal forma que haya que llegar a acuerdos y consensos. Para concluir, doctor Bari, te agradezco brevedad. Si los conflictos actuales se prolongan, ¿qué escenarios vislumbras para los próximos 5 años en materia económica, política y social? Mira qué injusta esta pregunta y pidiéndote brevedad. ¿Hay espacio para el optimismo y la esperanza? Bueno, en algunas regiones del mundo no. Creo que los conflictos van a existir y van a continuar y van a ser fuertes. Dependerá de cómo los intereses económicos puedan atenuar esos problemas. África, por ejemplo, entre Ruanda y Congo va a haber problemas. Tenemos problemas entre Egipto, Sudán y Etiopía. Y lo diré. Bueno, se me va ahora el país, Etiopía, perdón. O sea, vamos a ver muchos problemas que puede resolver que alguien venga desde fuera y diga, oiga, tienen ustedes intereses económicos, yo también, vamos a pacificar y a continuar. Pero hay mucha fricción ahora mismo. El mundo se ha reinventado muchas veces después del caos. Lo que determine el rumbo y el futuro no será la guerra ni la tecnología, sino la lucidez y el coraje moral de quienes creen todavía en la libertad, en la democracia y en la dignidad humana. Doctor Vara, gracias por tu tiempo. Como siempre, dejas iluminada esta tribuna y le recomiendo a toda nuestra audiencia que te busque en tu canal de YouTube, el doctor Oscar Vara, para que tengan el privilegio de escuchar un análisis completo, integral y profundo. Muchas gracias, doctor Vara. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.